Fidel Herrera, había mucho que aprenderle, ¿no? Fidel gana la elección, si no mal recuerdo, dejando los pelos de la burra en el alambre. De repente el gobernador Yunes nos manda a la policía. A mí me golpearon, señoras con niños, los policías dándoles de garrotazos. El exgobernador Herrera, en el tema partidista, pues había ayudado a Jackson. Y como yo era beatricista en ese entonces, no me perdonó. Yo no era del equipo del exalcalde Ramón Pó. Traiciones por todos lados y demás, que se pierde la elección. La relación de la dirigencia con la administración municipal se deterioró mucho. El caso de Alejandro Moreno. Y se enquistaran y ahora se apropiaran. Pues no tienes de otra. O dedicarte a otra cosa o cambiar de partido. Fue muy complejo. Se trató de hacer un buen esfuerzo. No entregamos buenas cuentas. Lo reconozco. Parte de los requisitos para aspirar a ser no candidato, precandidato, era pagar cuotas, no bajitas. El presidente del partido ya era Jorge Carballo. Y ahí es donde yo tengo serias diferencias con Jorge. Prácticamente Javier cambió de presidente de partido casi cada año. Héctor es una persona a la que respeto, pero está más o menos en las mismas condiciones que Alejandro Moreno. ¿Cómo están a todos los amigos de Detrás del Noti? Hoy nos acompaña en el estudio alguien que conoció al PRI desde sus entrañas, Raúl Díaz Díez, con casi 3 décadas dentro del partido, un partido que marcó la política en los últimos años, un partido que marcó un antes y después en Veracruz, fue testigo de su poder, de sus pactos, de su caída y hoy, lejos del tricolor y dentro de Movimiento Ciudadano, recientemente nombrado ahí dentro del partido, que lo vamos a estar platicando más adelante, llega a contarnos lo que pocos se pueden llegar a atrever a decir. Hoy nos acompaña Raúl Díaz. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Rodrigo. Bien, contento de estar aquí en tu programa. Felicitarte además, aprovecho para hacerlo, puesto que he visto con gusto que cada vez tienes más audiencia, me apareces en todos lados, apenas abro el teléfono, así que felicidades y saludar a tu amplia audiencia. Nos tocó en su momento recibirte ahí en el programa de radio, ¿no? Sí. Ahí estuviste. Una vez como invitado y algunas otras veces ahí detrás de cámara. De chismoso. Oye, Raúl, y pues bueno, recientemente, hace algunos días, pues te nombraron ahí, tuviste tu cargo en lo que es secretario de vinculación de Movimiento Ciudadano a nivel estatal, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, el nombre correcto es Secretaría de Vinculación y Participación Ciudadana del Comité Estatal. Qué tan grandes estos nombres, me parecen como Morena cuando nombra su... No los inventé yo, yo voy llegando. ¿Qué en pocas palabras qué es? Pues tiene en esencia y siendo muy sintéticos que ver más con el tratar de acercar a diferentes expresiones de la sociedad al partido y a lo que el partido enarbola y lo que busca, y esto pasa pues por sociedad civil organizada, ciudadano común, incluso de otros partidos que, así como lloviznando, repensamos que la mejor forma de poder ayudar a que las cosas mejoren en Veracruz es cambiando de caballo. Cambiando de caballo. ¿Y cómo encuentras a los naranjas? O a unos naranjas que vimos en el 2024 que fue un antes y después para el partido. Y que ahí yo creo que fue también para el mismo partido que empezaron a creérselas y empezaron a decir, oye, pues sí podemos competir. Pues yo creo que Movimiento Ciudadano y sus dirigentes, tanto en el Estado con Luis Carbonell y en lo nacional con Jorge Álvarez Maínez, han logrado entender y leer, capitalizar el sentir sentir ciudadano. Creo que hay hartazgo en la sociedad, en Veracruz, por ejemplo, y esto se vio reflejado en las últimas elecciones. El Movimiento Ciudadano pasa a ser ahora la segunda fuerza en el Estado, desplaza a los partidos tradicionales como Acción Nacional y al Partido de Revolución Institucional, convirtiéndose en segunda fuerza, y esto, bueno, pues es todo un reto, porque en las elecciones del 27 habremos de buscar mantener e incluso subir esta votación. Acuérdate que en el 2027 hemos de elegir al próximo Congreso del Estado y a los siguientes diputados federales. Entonces se avecina una elección importante, la elección intermedia para la hoy gobernadora y bueno, pues la de la presidenta Sheinbaum, ¿no? Oye, Raúl, y ya tratando de quitarnos estos formalismos políticos que pasó más, es complicado ahí que logres sacártelos. Después de casi 3 décadas en el PRI, pues, ¿qué te llevó a...? Me haces ver muy anciano, mi querido Rodríguez. No llego a las 3 décadas, pero apuradas 25. Pero a ver, es algo. Eso. ¿Qué fue lo que te llevó a cerrar ese ciclo?
ya no me encontraba en el partido. Las cosas que me habían hecho militar desde muy niño, desde chavito, yo empecé a militar desde los 16, 17 años, activamente en campañas. A ver, a mí me tocó junto con otros compañeros, desde colgar gallardetes, hacer engrudo para ir a pegar nuestros, pósters en los postes, ir a casas a pedir el voto, en fin, yo aprendí a hacer política desde la base y las cosas por las que luchaba el partido, justicia social, espacios de participación democrática, permitir que diferentes opiniones convergieran y todas fueran tomadas en consideración. Muchas cosas de estas se fueron perdiendo en el tiempo. Y la verdad es que yo me empecé a sentir incómodo y como tengo una opinión distinta a la que tienen los que hoy detentan las riendas del partido, tanto en el Estado como en lo nacional, sobre todo en lo nacional, pues decidí que no tenía sentido seguir en un camino que no me llevaba a donde yo quería. Esto es como cuando vas en un tren y te propones llegar a una ciudad y de repente el tren se desvía. La pregunta es, ¿te cambias de tren o te quedas en el tren porque ya estás allá adentro, ¿no? Fíjate que ahorita que hablabas de estos personajes, llámese un Alito Moreno, ¿no? Que no concuerdan muchos priistas o expriistas, pues también medio me sorprendió un poco la semana pasada, que hasta lo anuncié ahí en las redes sociales, el hecho de que Héctor Yunes, por ejemplo, empezara a decir, pues yo tampoco ya no quiero saber nada de un Alito Moreno, ¿no? Híjole. Voy a procurar ser muy cauto en mi opinión, Rodrigo, porque luego eso me trae problemas, pero pues yo creo que Héctor es una persona a la que respeto, pero pues está más o menos en las mismas condiciones que Alejandro Moreno, ¿no? Pero bueno, ahorita estaba buscando una alianza ahí con Movimiento Ciudadano. Yo creo que es buen momento también ahí con tu nuevo cargo, ¿no? De vincularlo también al partido. La ayuda siempre será bienvenida, pero pues como en el ajedrez, ¿no? Todas las fichas tienen una función, un espacio, y creo que todo aquel que busque luchar por un Veracruz mejor de lo que hoy estamos, y sobre todo a la luz de los lamentables acontecimientos que acabamos de vivir en la zona norte del estado y que la emergencia va para largo, pues necesitamos gobiernos mejores, más preparados, con oficio, con responsabilidad, con conocimiento, con aptitud, con vocación. Oye, Raúl, ¿y qué fue lo que te llevó a enamorar del PRI en tus primeros años? ¿Qué fue lo que te llegó a tener 16, 17 años, empezar a militar en los partidos, salir a las calles, las calles, estar pegando los pósters? Primero mi familia. Mi familia priista siempre fue muy pro PRI, por el lado de mi padre, y lo acompañaba yo a cosas, ¿no? Eventos, mi papá nunca tuvo cargos de partido ni ondas en la cuestión electoral, ni mucho menos. Trabajó para el sistema de gobierno, pero no desde el ámbito político partidista, más bien sindicalista, diría yo, en la universidad. Pero todos estos eventos a los que me le pegaba, porque literal me le pegaba a él y a un tío que también ya falleció, yo creo que fueron lo que me hizo animarme a participar, y desde muy chiquito yo tenía muy claro que me gustaba la administración pública, me gustaba la política, me gustaban servir y nunca tuve dudas, ¿no? Y encontré en el partido la posibilidad de participar. Tuve invitaciones, siempre hubo apertura, a veces había quienes estaban a gusto con tus opiniones, a veces quienes no, pero siempre podías vertirlas y tenías espacios de participación y acción, y eso me permitió hacer una carrera política quizá mediana, pero de la cual me siento a gusto y orgulloso, sin ninguna tacha en mi haber, y hasta que eso dejó de ocurrir. Y ya por pensar diferente, por actuar diferente, a los que hoy detentan desde ya tiene un ratito el partido, pues simplemente fueron diferencias de opinión. Entonces,
Como eso no iba a cambiar, mejor. ¿En qué momento fue que empezaste a ver, que empezaste a sentir que el PRI se empezaba a descomponer, sobre todo en Veracruz? Porque no fue algo de un año para el otro. No, a ver, el PRI tuvo sus muy buenos momentos. En mi opinión, tuvo cosas que le heredó al país, creó instituciones, le dio gobernabilidad, se sabían hacer las cosas. En algún punto, en el tiempo reciente, perdió el rumbo. Y los excesos, el mal gobierno de algunos hizo que muchos otros pagáramos el plato roto, y luego esto fue deteriorándose y permitió que algunos llegaran, pues el caso de Alejandro Moreno, y se enquistaran y ahora se apropiaran y convirtieran el partido en un club, y dejó de ser lo que era. Entonces había que buscar nuevos rumbos. Una de dos: o te dejabas dedicar a la política, porque mientras los partidos políticos sean el único vehículo legal que te permita acceder al servicio público por vía de la elección popular, pues no tienes de otra. O dedicarte a otra cosa o cambiar de partido, no había más. Claro. Oye, ¿y hubo algún hecho, por ejemplo, aquí en Veracruz, un hecho a una persona que empezó a marcar el principio del fin dentro del priismo veracruzano? Que recuerdes. Yo creo que fue una cadena de hechos, ¿no? Me parece que desde del exgobernador Duarte, sobre todo para acá, se empezó a deteriorar muchas cosas. Empezamos a entregar malas cuentas a la gente a partir de señalamientos serios de corrupción, hay que decirlo como es. Y estos excesos de algunos, que también vale decir, muchos no tenían ni siquiera carrera de partido, sino habían llegado a la administración producto de invitaciones personales, pues dañaron a todos. Y yo creo que a partir de eso las cosas se fueron deteriorando y no supimos en ese momento, no han sabido ahora poder recomponer eso, y difícilmente creo que eso vaya a ocurrir ya. Ahora, viviste épocas donde el PRI en Veracruz era imparable, ¿no? En la época de Fidel, en la época al principio de Javier Duarte. ¿Cómo se tomaban las decisiones realmente dentro del priismo? Porque tú decías, tuve una carrera política en el PRI mediana, digo, tampoco fue alta, para nada fue baja, pero estaba cerca de donde se tomaban las decisiones. Inclusive en su momento, más adelante en los próximos años, fuiste en su momento ahí secretario del partido en lo que fue aquí el estado de Veracruz, ¿no? ¿Cómo se tomaban las decisiones con un Fidel Herrera? ¿Cómo se tomaban las decisiones con un Javier Duarte? ¿Cómo se tomaban las decisiones cuando arrasaban en muchas elecciones, tanto las cámaras, tanto los congresos locales como los municipios? Pues mira, para quienes han visto la serie o el documental que está muy de moda, que creo que es Crónica del Final o algo así se llama, ¿no? Sí, de Denis Mercado. Ándale, dice muchas verdades. Y una de ellas habla de esto, cómo era la mística de las decisiones y de la actuación del partido. Nosotros en aquel tiempo éramos partido del gobierno, es decir, éramos un partido que apoyaba las decisiones de gobierno o las acciones de gobierno para fortalecerlas, ¿no? Y con un Fidel Herrera, que me parece ha sido un político atípico totalmente en Veracruz por su dinámica, su ritmo. Difícilmente creo que próximamente tendremos algo parecido o cercano a eso. Si bien tuvo algunos defectos, me parece que como líder que lo fue, había mucho que aprenderle, ¿no? Y muy presente, muy dinámico, y pues las decisiones se tomaban a partir de ese liderazgo, ¿no? Lo que correspondía al partido, lo que correspondía al gobierno, pero siempre sinergiados, ¿no? Y esa simbiosis permitía buenos resultados. Tan es así que Fidel gana la elección, si no mal recuerdo, dejando los pelos de la burra en el alambre. Y en la intermedia, en la federal nos fue mal, ganamos de 20 distritos en aquel entonces, solo 6 distritos, me acuerdo. Claro.
Nos fue bastante mal, perdimos el Senado. Que de ahí vino el discurso, ¿no? Este famoso discurso de Fidel. Es correcto. Y luego en la intermedia, la vuelta completa. Sí, casi ganamos todos los 30 distritos. Creo que ganamos 29, si no estoy mal. ¿Tú cómo vivías ese momento? ¿Cómo vivías el que llegaba Fidel Herrera al poder? Me gustaría preguntarte igual qué puestos eran los que tenías en ese momento. Pero ¿cómo veías a un gobernante que llegaba y con una legitimidad por los suelos? Hay que decirlo. Después tiene su primera intermedia y le costó bastante. Sin embargo, yo creo que fue un Fidel Herrera antes y después, tú lo sabrás mejor, pero fue un gobernador antes y después, yo creo que de esa intermedia, en el aspecto de que agarró no solamente al partido, sino al Estado y se puso... A los partidos. A los partidos, ¿por qué a los partidos? A los partidos. Tuvo la gran habilidad con esta capacidad, gran capacidad de negociador, que tenía de enamorar a todas las fuerzas políticas y a partir de estos ejercicios de negociación permitieron la gobernabilidad. Es que hay que decir algo que yo creo que muchas personas, justo el fin de semana en la maestría le estaba preguntando al profesor, que hablábamos en torno a cómo votaba el sur, ¿no? Y el sur, pues prácticamente a diferencia del norte, pues vota normalmente por el partido en poder y en este caso hoy en día, por ejemplo, por Morena, pero no se tiene la cultura de los contrapesos, muy distinto a un Nuevo León, donde Samuel García, por mayor que tenga la simpatía de la gente, pues no tiene el Congreso a su favor. Y eso también para la democracia abona a que existan inclusive buenos gobiernos, ¿no? Porque existen estos contrapesos. Y yo le preguntaba, oye, ¿y cuándo fue la última vez que Veracruz tenía un Congreso, por así decirlo, no oficialista, sino en contra, que eran más los partidos de oposición? Y me respondió con Fidel Herrera. ¿Sí? Y cuando me respondió con Fidel Herrera, ¿y quién era uno de los líderes dentro de ese Congreso? El papá de Cuitláhuac García, ¿no? Así es, así es. Sí, fue un congreso en contra. Por esto, la obligación o la necesidad, más que obligación del gobernador de equilibrar y de negociar con las fuerzas políticas, y lo logró. Logró gobernanza, logró transitar todo su gobierno bien. Y pues, yo conozco a muchos de los que en aquel momento estuvieron en cargos de dirección de partido o en el Congreso local. Y podrán decir muchas cosas, pero le reconocen al exgobernador Herrera esta gran capacidad para poderse poner de acuerdo. Y él lo hacía, me parece, magistralmente. Esto te enseñaba mucho y pues fueron de las cosas que le aprendimos. Y fíjate, cosa curiosa, Rodrigo, yo nunca fui parte del gobierno del exgobernador Herrera. No ocupé un solo cargo en ese gobierno. En ese entonces yo era regidor en el Ayuntamiento de Veracruz, por cierto, de oposición. Yo era regidor priista, gobernaba el PAN en aquel entonces, y cuando termina esa administración en el 2007, que es más o menos a la mitad del gobierno del licenciado Herrera, yo me voy al partido como secretario de organización del comité directivo estatal. O sea, nunca estuve dentro del gobierno. Sí, claro. Y ahí estuve la otra mitad de ese gobierno, digamos, ¿no? Entonces, a mí me toca entrar luego de la elección intermedia. Okay. Cuando se ganan un montón de alcaldías y casi todo el Congreso del Estado, ¿no? Entonces, a nosotros nos toca entrar. El dirigente en ese tiempo era Pepe Yunes. La dirigente del PRI nacional era Beatriz Paredes. No, hombre. Y pues por esta circunstancia es que yo entro, porque... Pero con dos maestros impresionantes. Sí, por supuesto, pero además lo curioso o lo anecdótico es que yo me voy al partido porque el gobernador Herrera me reprende, porque habíamos pasado la elección interna para elegir a la dirigencia nacional, en donde le gana Beatriz a Enrique Jackson. Claro. Y el exgobernador Herrera, en el tema partidista, pues había ayudado a Jackson. Era su caballo. Era su caballo. No estaba Enrique Jackson muy a favor de la fórmula de Beatriz y de Murillo Karam, que era el secretario general. No por Beatriz, sino por Murillo Karam y lo que representaba, que era, pues, todo esta flota de Osorio Chong, Miguel Ángel Yunes, etc. Claro, que después llegó con un Enrique Peña Nieto en Murillo Karam. Así es. Entonces,
esa es la razón. Y como yo era, pues, beatricista en ese entonces, pues no me perdonó que yo ayudé a Beatriz, pero pues Beatriz era una mujer a la que yo le tengo un gran afecto, una amiga, y pues ni modo de dejarla botada, ¿no? Aunque se lo expliqué, pues finalmente así es la política y yo no tuve oportunidades dentro del gobierno del señor Herrera. Yo siempre fui edil y en el partido. Oye, pero ¿cómo es que también tú decías, a ver, sí, el gobernador quiere a Enrique Jackson, pero pues yo quiero a Beatriz Paredes, siendo tú parte del PRI, donde las decisiones, pues del partido a nivel estatal, pues la mayor parte pues la toma el gobernador? ¿Cómo por qué también contraponerte contra tu jefe político? Pues mira, le echo la culpa a mi juventud. Yo tenía en aquel entonces cerca de 26 años. Yo fui un edil muy joven, yo entré de 24, fui electo de 24 años. Y a lo mejor por la juventud no me importó. Y sí hubo la acostumbrada línea, ¿no? Esta instrucción no dicha, pero que todos entendíamos. Sí, claro. Y incluso el gobernador me mandó a llamar, me dijo, oye, por acá le di mis razones, las entendió. Sin embargo, bueno, pues... Pues es que ¿cuántos años tenías? ¿25, 26 años? 26. Y luego de eso, gana Beatriz, vienen las elecciones intermedias. En ese entonces, te acordarás que en Boca del Río Serrabal fue candidato a diputado local. Fue la primera vez que fue candidato a diputado local. Y el prospecto, igual que Serrabal en Boca, que era regidor igual que yo, era yo en el puerto. Okay. Pero como yo fui rebelde, entonces a mí no me dejaron ser candidato a diputado local y es por eso que entra un buen amigo que es Pepín Ruiz, como todo el mundo le conocemos. Es en esa coyuntura y entonces lo que yo hago pues es venirme a ayudar a Raúl. Me vengo de su... ¿No te la llevabas bien con Pepín? Para apoyarlo. Sí, no, pero pues me llevaba más con Raúl, ¿no? Era un tema más generacional ahí. Y me vine a ayudarlo, hicimos campaña, empezamos como 15 puntos abajo esa contienda, me acuerdo. ¿Contra quién estaban en ese momento? Era el candidato del PAN a la diputación local, era Fernando Marín. Ok. Fernando es bueno, tiene la mitad de su vida en Soledad Doblado y la mitad de su vida en Tlaliscoyan, pero me parece que él era originario de Tlaliscoyan, de Piedras Negras, Tlaliscoyan. Y le ganamos. Una elección muy complicada, 15 puntos abajo empezamos y a base de trabajo y todo ganamos. Y en esa misma elección ganamos con Raúl en la local, pero el PRI pierde la municipal, en donde el candidato del PRI no existía. El PRI es la primera vez que no registra candidato. Que fue y Adrián Ávila. Fuimos de facto en una alianza, no de juris, con Adrián Ávila, que era el candidato de ese entonces, Convergencia. Y la alianza en ese entonces, así como la llamaron, se llamó Movimiento Ciudadano. Claro. Ahí nace el nombre de Movimiento Ciudadano, por cierto, por eso lo traigo a colación. Entonces pierde el PRI con Adrián y con Convergencia esa elección en lo municipal contra Miguel Ángel. Es la primera vez que Miguel Ángel es candidato por el PAN a la alcaldía. Y nosotros ganamos la local. Oye, Raúl, y bueno, te tocó entonces ver una campaña donde sales de Veracruz, te metes a Boca del Río y logras ganar en este caso con Raúl Serrabal para la diputación local y pierde en este caso pues el PRI, que no iba siglado como tal, que era Convergencia, el que iba siglado o el PRD. Convergencia. Convergencia. ¿Por qué crees que se dio? Convergencia en alianza. Claro. ¿Y por qué crees que se dio esta derrota del PRI para la alcaldía, pero este triunfo para la diputación? Híjole, me parece que el error en ese momento fue que el candidato de facto del PRI nunca quiso ponerse la camiseta roja del PRI en ningún momento. Lo digo metafórica y literalmente hablando. Y eso pues finalmente hizo a la militancia que
contenerse, ¿no? Y al final la diferencia fue menor, pero finalmente pues en una elección se gana o se pierde por un voto. Y yo creo que esa fue pues lo que pasó. Digo, tuvieron muchas descortesías para con el partido. Yo creo que porque el licenciado Dante no tenía muy buena relación en ese entonces con el gobernador Herrera, y seguro eso pues fue contaminando para abajo todo lo demás. Eso creo que tuvo que ver con el resultado final de la elección. Y bueno, ya con Raúl Sarrabal que gana en la Diputación Local, ¿cómo fue también? Porque parece un déjà vu prácticamente lo que estás viviendo en este momento, ¿no? El hecho de construir un proyecto político en Boca del Río y ahora de nueva cuenta volver en el 2025 a estar trabajando de la mano de Raúl Sarrabal, cada quien viviendo experiencias totalmente distintas, obviamente con una trayectoria cada quien también por su cuenta, pero se vuelven a encontrar en un proyecto que se llama Movimiento Ciudadano y sobre todo también se llama Boca del Río, ¿no? Sí, pues la verdad es que mi tocayo y yo hemos coincidido en muchas etapas de nuestra vida, aunque cada uno hemos tenido carreras distintas. Raúl ha tenido la oportunidad de ser 2 veces diputado local, ha estado en diferentes encargos Secretario de muy buen nivel de gobierno del estado. Y durante esos momentos un servidor ha tenido caminos diferentes, ¿no? Yo en la Secretaría de Educación, en el partido, en aquel entonces, ¿no? En el Senado recientemente. O sea, hemos tenido siempre caminos distintos, y en algunas ocasiones nos hemos puesto de acuerdo y hemos coincidido, y en el tema de lo que nos significaba el futuro dentro del PRI o no, pues mucho platicamos, y así como con Raúl, con muchos otros más en el estado, buenos amigos que pensamos igual. Algunos nos animamos a tomar la decisión, otros todavía no la toman, pero bueno, a partir de esta honrosa invitación que me hace, y a lo cual le agradezco a Luis Carbonell en el comité estatal, pues iremos a buscarlos a ver si ya los convencemos. Oye, Raúl, y bueno, ya termina esta campaña de la Diputación Local y que regresas al partido, ¿o no? Porque también te encontraste con un como tú lo llamaste, una reprenda de Fidel Herrera. Sí, bueno, yo tuve que esperar a que Fidel se le bajara. Terminara. No, terminó el gobierno, Fidel se fue. ¿Cuánto pasó? ¿Unos meses? 3 años. 3 años. Sí, claro, pues. ¿Y qué hiciste en esos 3 años? Fui secretario de organización del comité estatal del partido. Ah, bueno, regresaste al partido. Gracias a Beatriz, ¿no? Que era la dirigente nacional del partido. Pues ahí te salió bien el caballo ganador, ¿no? Pues sí, supongo que sí. Pero ¿qué tantas decisiones podías llegar a estar tomando? Porque por un lado, pues sí, estás con un buen contacto, en este caso en la dirigencia nacional, pero por el otro lado, el gobernador ya te tiene tachado. Fíjate que no es que me tuviera tachado, simplemente fue un castigo para no poder ser candidato. Nada más, ahí se solamente quedó. Ya después se llevó bien contigo. Sí, además es una persona a la que yo siempre respeté, y al día de hoy, en paz descanse, le admiro, y le aprendes mucho, ¿no? Pero bueno, pues así pasó, y me fue bien porque pues con Pepe, que fue el presidente del partido en ese entonces, había una gran amistad y logramos hacer un buen trabajo, pienso. Nos tocó reestructurar todo el estado y andar por todos lados. Ahí aprendí a conocer el estado de Veracruz. Ahí le di la vuelta al estado como 8 veces, creo yo. Y aprendí a conocer lugares que de otra manera seguramente no hubiera conocido nunca. Claro. Y es muy bonito Veracruz. Tiene lugares preciosos de punta a punta. Y ahí aprendí. Y ya de ahí, bueno, pues terminó el gobierno, terminó mi tiempo en el comité estatal. Llegó ya el siguiente gobernador y me hacen la honrosa invitación para irme de delegado de educación. Y en la primera mitad de ese gobierno estuve como delegado de educación. Después me piden otra vez regresarme al partido.
ahora como presidente, pero en el puerto de Veracruz. Ok. Y ahí es donde termina mi función, digamos, en ese gobierno. Y con Pepe Yunes, en el momento en que él era dirigente estatal, ¿cómo era hacer política con un personaje como él? Porque yo creo que no hay una persona que se llegue a expresar mal de Pepe Yunes. Es un caballero. Es un caballero, una persona muy educada, con mucho oficio político, con conocimiento del Estado totalmente, ¿no? ¿Qué crees que es lo que le ha faltado a Pepe Yunes? Mira, yo alguna vez le escuché decir a Miguel Alemán, el exgobernador, que política era ciencia, constancia y circunstancia, y la última pesa más que las otras dos. Yo creo que eso contesta la pregunta. Oye, Raúl, y en el momento en que, bueno, estás unos años con Pepe Yunes y después regresas a la presidencia, en este caso a la dirigencia municipal del puerto de Veracruz, un puerto de Veracruz que conocías a la perfección. ¿Cómo fue encontrarte en este caso? ¿Quién te tocó ya al momento de regresar como presidente del PRI en el estado? Bueno, en esa elección gana el PRI, gana el puerto de Veracruz. El alcalde fue Ramón Pou. Claro. Y pues cuando me hacen la invitación, la verdad es que los 3 emisarios que me mandaron primero para invitarme o para convencerme o para sugerirme, la verdad es que les dije que no. Porque yo soy de los que cree que, ojo, en el modelo de la simbiosis Gobierno-partido. PRI-gobierno, partido-gobierno y cómo deben de sinergiarse ambos para un muy buen resultado, yo no era del equipo del exalcalde Ramón Pou. Entonces, llegar a ser dirigente sin ser cercano al primer, como le decíamos en la vieja usanza en ese entonces, el primer priista del municipio, pues no tenía sentido. Entonces, me buscaron, me dijeron, hasta que él mismo me dijo, oye, vente. Le dije, bueno, pues si es así y vamos a poder hacer buen equipo y la parte del partido se la vas a dejar al partido y vamos a poder sinergiar contigo y hacer que sea tu gobierno un buen gobierno y que el partido lo capitalice políticamente hablando, pues adelante, ¿no? Y al inicio pareciera que así era y después fue un desastre. Porque fue un desastre, porque a ver, Pues creo que Ramón Pou... El círculo cercano de Ramón eran muy celosos. Para empezar, no era priista como tal, Nada, era empresario. Nada. O se aplicó la de Cedillo, ¿no? Literal. No. Literal. ¿Por qué? Pues porque no sentían al partido, no les costaba trabajo, ¿no? Era una carga, digo yo, o así se sentía, se percibía. Y luego el círculo cercano, pues eran muy celosos del alcalde, ¿no? Se los fuera alguien a robar, no sé yo qué se imaginaban. Y entonces eso hizo muy complicada la relación y entonces empezamos muy bien, pero a partir de la primera elección que se vino, que fue cuando perdimos la Diputación Federal. ¿Con quién fue? Pues en ese entonces la que hoy es delegada de Infonavit, por cierto. Ah, Anilú. Okay. En ese entonces se pierde con ella. Hay muchas versiones, seguro las habrás escuchado, de traiciones por todos lados y demás, pero el hecho crudo y frío es que se pierde la elección y toda esa campaña fue muy tortuosa. La relación de la dirigencia con la administración municipal se deterioró mucho y de ahí para adelante para mí fue muy complicado, ¿no? Llevar una buena relación, tratar de pivotear ahí y de sobrellevar las cosas, hasta que convencí a la dirigencia estatal de que ya hubiera cambio. Entonces, pues se dio el cambio y ya. Pero en ese proceso, en ese trance en el que pues no te llevabas del todo bien con el alcalde, no te sentías como parte de su equipo, no te sentías como que te estaba apoyando también, que no te volteabas y en ese entonces, ¿quién era el dirigente estatal? Mira, uno de los grandes errores, creo yo, que tuvo el exgobernador Duarte respecto del partido en ese tiempo era que cambiaban de presidente cada año. Prácticamente casi cada año.
Entonces, bueno, pues esto evidentemente entorpecía muchísimo la tarea, porque pues en el partido se gestan de forma informal muchos compromisos al andar, que deben de respetarse, ¿no? Y de darse, y que luego proceso tras proceso se iban pues no cumpliendo, ibas dejando muchos heridos, y eso fue lo que empezó a deteriorar también mucho la relación del partido con su gente en las bases, ¿no? Muchos compromisos que se dejaron de cumplir. Se eligieron muchas veces gentes que no sentían al partido, como fue el caso de Ramón, que no hablo mal de él, pero bueno, pues no es ningún secreto que él en su vida había militado en el partido. Evidentemente no sentía nada de lo que tenía que ver con militar y con el partido, y esto se notaba, ¿no? Entonces, así como con él, hubo muchos otros casos en todo el estado, y esto hacía muy complejo que muchos de los compromisos que en campaña se hacían, pues no se cumplían. Y no se atendían a la gente. No es que se le diera una preferencia a unos por encima de la ciudadanía, pero sí que se les atendiera y que se les resolviera. Claro. Y en muchos de los casos, pues eran hasta ignorados. Entonces eso te representaba un problemón, porque pues iban y te reclamaban y tú tratabas de hacer tu mejor esfuerzo, pero pues a oídos sordos era muy complejo. Que bueno, prácticamente pues se vio en los mismos resultados donde que estuvieron 3, 4 administraciones priistas después de muchos años en una administración panista, como lo fue en el puerto de Veracruz, y justamente en ese periodo de Ramón Poe, pues ya no... 3, ¿no? Fue 3 administraciones, sí, fue Rementería, Carolina y Ramón. Exacto. Y ya no pudo continuar el PRI tampoco en el puerto de Veracruz. No. ¿A ti no te tocó ese trance como presidente del partido en la ciudad? Del partido. ¿Y cómo fue también sufrir esa derrota del PRI? Pues como ya lo dije, tortuosa. Porque te tocó no solo era entonces la diputación local o federal de Anilú. La federal. Federal, sino también te tocó la presidencia municipal. Sí. Entonces prácticamente pues los resultados que entregaste como presidente pues son reprobados. Sí, fue muy complejo, de veras fue muy complejo. Se trató de hacer un buen esfuerzo, no entregamos buenas cuentas, lo reconozco, yo asumo la parte de responsabilidad que me toca, sea como sea, y ni hablar. La verdad es que, mira, con decirte que recuerdo que nos estaban haciendo trampa en el órgano electoral, y ¿cómo fue? Habían impreso mal, me parecen, unas boletas, y creo que estaban pidiendo que se reimprimieran. No recuerdo exactamente cuál era la bronca, pero evidentemente eso empezaba a oler muy mal. Entonces fuimos como expresión política en paz a pararnos en las oficinas del OPLE, y pues ¿qué habremos ido? No sé, 150, 200 compañeros militantes del partido, y de repente el gobernador Yunes nos manda a la policía. Es que ya te tocó en un gobierno. No darnos a golpearnos. A mí me golpearon señoras con niños, los policías dándoles de garrotazos y quitándoles. Verdaderamente fue muy... Y de parte del ayuntamiento nunca tuvimos apoyo ni el aviso. Bueno, con decirte que ese día, pues obviamente todos fuimos a parar a la Cruz Roja, yo viendo que atendieran a las heridas y a los heridos. ¿El día de la elección? No, esto fue en vísperas. Ah, ya. En vísperas. Habrá sido, no sé, 2 semanas y media antes del proceso. Y viendo que atendieran heridos y demás, y yo dije, no, pues tengo que ir a la fiscalía ahora a poner una denuncia, pues nos golpearon, oye, pues si nosotros no estábamos lastimando a nadie. ¿Su candidato era Fidel Curi?
Sí, del cual, por cierto, yo era candidato a alcalde suplente. Ok. En contra de mi voluntad, por cierto. Pero ya te contaré esa historia después. Y entonces llegaron al extremo de que cuando yo iba a ir a la fiscalía a esas horas de la noche, han de haber sido 12 de la noche, una cosa así, recibo una llamada donde me sugerían no ir a presentar la denuncia. Y la llamada era alguien cercano al alcalde de Veracruz, donde me pedía que no fuéramos a poner la denuncia. O sea, prácticamente te lo había pedido el alcalde de Veracruz, Ramón Po. Así es. Así es. Fue una sugerencia, ¿no? Sugerencia muy enfática. ¿Y no te empezó ahí a oler como que algo raro? Por supuesto, sugerencia a la que no les hice caso y fui y la presenté de todas maneras. Y al otro día, pues hice escándalo, por supuesto. Y nadie... Que casi no se te daba. Sí, no, yo era muy latoso, en eso sí. Pero nadie nos fue a ayudar. La única que fue con nosotros, me acuerdo, era la que en ese momento era la delegada del PRI Nacional, que había enviado en ese entonces el presidente del PRI Nacional, me parece que era Ochoa Reza. Enrique. Sí. Y mandó a una delegada ahí. Otro que vale para pura madre, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero bueno, mandó a alguien por lo menos ahí a acompañarnos y todo, a los golpeados. Pero... nada. Ni los medios tanto les ponían atención. No, pues eso sí, pues era nota. Ya. Pero me refiero a la atención. Al equipo del alcalde, sí. De su gente, Nada. De sus operadores, nada. Es más, supe que el área de gobernación del ayuntamiento se enteró que iba a ir la policía con la instrucción de lo que sucedió, de golpearnos y quitarnos. No nos avisaron. A ese grado. ¿Y tú no llegaste a hablar con Ramón Po para decirle, bueno, ¿y dónde estoy parado yo? No, ya en ese momento ya la comunicación ya... era nula. Pues imagínate, me agarraron a golpes. No, ya era muy complicado. ¿Y cómo era el llevarte en ese entonces también con un Fidel Curi? Porque prácticamente, pues si están en gobierno como partido, digo, obviamente, pues hay que resaltar que... Son de las cosas, Rodrigo, que a mí me fueron haciendo con mucho dolor poco a poco convencerme de que mi camino ya no era por el PRI. Y desde ahí se empezaba a notar. Estamos hablando que hoy en día estamos en el pleno 2025 sí. Y estás hablando de algo que fue hace 9 años. Pues yo hice mi esfuerzo, ¿no? Traté de dar la lucha adentro. ¿Y qué te decía Fidel Curi de todo eso? No, mira, a ver, de entrada, este asunto de que Fidel Curi, que no era del puerto de Veracruz, sino de Orizaba, viniera a ser candidato en el puerto, pues era una locura. Pues tenían los tiburones ahí en... Pues sí, pero eso le valió gorro a todo mundo. Pues perdió estrepitosamente. Era una locura. En ese momento el PRI necesitaba... No, voy a corregir. No es que el PRI necesitara. El alcalde en turno y su camarilla necesitaban un candidato a modo. O sea, prácticamente ya Fidel Curi sabía que iba a ir a esta elección e iba a perder. Pues eso es lo que dicen, ¿no? Yo la verdad es que no soy Fidel Curi, no lo sé. Lo que sí sé es que pues no tenía lógica que Fidel fuera candidato en el puerto de Veracruz cuando él había sido... Todo lo que Fidel en política y en el PRI había sido en Orizaba. Claro. Diputado, varias veces quiso ser alcalde de Orizaba. Su grupo político de actuación en Orizaba, a mí como secretario de organización me tocó ir a negociar con él y con otros el cambio de dirigencia en Orizaba, que por cierto, hacer política en Orizaba es complicadísimo. Pero me tocó verlo con él también, junto con otros actores, ¿no? O sea, él era un político orizabeño. ¿Qué tenía que hacer en el puerto de Veracruz? Nada. ¿Y por qué dices que hacer política en Orizaba era complicado? Es. Porque mis amigos orizabeños son de sangre caliente y son muy grillos, les digo yo en broma. Levantas una piedra y te salen como 20. Son apasionados. El orizabeño para hacer política es apasionado, claro. En general. De todos los colores y sabores, ¿eh? Claro. Muy apasionados. Y esas pasiones complican a veces mucho que haya
consensos, ¿no? Se requiere mucho esfuerzo. Oye, y pues me decías hace ratito, pues yo fui suplente del alcalde o del candidato a alcalde, pero sin mi voluntad, ¿o no? O del todo al gusto. Es que en esa contienda se suponía... Era Exome, Fernando Yunes y Fidel Curi, ¿no? Es correcto, es correcto. En esa contienda, la indicación, digamos, del PRI nacional era, no quiere decir que haya sido una regla rajatabla, pero tuvo sus excepciones, pero digamos que la regla general era que los presidentes de los partidos en los municipios llevaban, digamos, mano para ir en las planillas de regidores. Entonces, pues a mí me habían ya dicho, la delegada del PRI nacional, que yo iba a la planilla, le dije que sí, que iba yo en la regiduría, le dije sí, hombre, con mucho gusto, además contento. Y a la hora de la hora, cuando se viene el registro de la candidatura en el OPLE, ahí en el acto de registro me voy enterando que yo no iba sino de suplente del alcalde y a mí nunca me habían preguntado si yo aceptaba eso o no. Me enteré ahí en el pleno acto formal, ahí en la parsimonia del registro de la planilla. Dije, ay cabrón, todo saliendo de ahí, pues yo era muy institucional. Le pregunté al partido, le digo, oigan, pasó esto, renuncio o qué hago, ¿no? Ya la indicación fue, no, pues ya, si no te genera un problema ni nada, pues quédate. Y dije, bueno, pues hago lo que me digan. Y así fue. Por eso digo yo que muy en contra de mi voluntad, yo no estaba ni enterado, me enteré ahí, en ese momento. Y a ver, para ti, ¿quién hubiera sido el candidato natural? ¿Anilú o quién? Es una pregunta muy compleja, ¿no? Porque dices, Fidel Curi, pues no era de Orizaba, pues entonces, ¿quién era del Puerto y quién era el candidato ideal? Pues en ese momento yo creo que Anilú tenía mejores condiciones, ¿no? Sin embargo, fue de pluri, creo, ¿no? De diputación. Ella, ya no me acuerdo qué pasó con ella en esa elección, la verdad. Solo recuerdo que, pues ella venía de ser candidata. Creo que la natural a ser la candidata a la alcaldía era ella. Ahora, contacto cero tenías en ese entonces con un Javier Duarte. Muy poco. Y nunca directamente. Siempre a través de alguien y solo era más bien cuando se les ofrecía de allá para acá, no de aquí para allá. Claro. ¿No? Bien, y te tocó sobre todo ver este declive impresionante, sobre todo y estrepitoso del PRI en ese momento. Con mucha tristeza. ¿Cómo lo viviste? Con mucha tristeza, con frustración, con desesperación, como muchos compañeros que en aquel entonces tratábamos de hacer nuestro mejor esfuerzo a la hora de tocar la puerta y pedir el voto y recibir N cantidad de cuestionamientos, por decirlo elegantemente, y tratar de defender algo, ¿no? O de separar las cosas. Era muy complicado, era bastante complicado. Ahora, en ese momento, por ejemplo, también donde el PRI en lo que fue del 2010 al 2016 tenía todo ese poder y tú lo podías llegar a ver desde tu perspectiva, ¿qué es lo que notabas del PRI que decías, estas cosas son impresionantes que a veces nada más en películas se ve, ¿no? Desde llámese actos de corrupción, decisiones partidistas que se llegan a tomar. ¿Qué es lo que tú veías en ese momento que empezabas a ver como que muchos focos rojos que decías esto pues no está del todo bien? Pues mira, a mí lo que me empezó a desencantar era cómo dejó de privilegiarse a la hora de la toma de decisiones y de oportunidades de partido o de ejercicio en el servicio público. Se dejó de privilegiar la carrera de partido, la militancia, la experiencia por el amiguismo. Y entonces yo ya llegué, pues invito a mis cuates, y mis cuates que en su vida han sabido lo que cuesta ganarse un voto y lo que significa perderlo y luego tratar de recuperarlo, pues empiezan a tomar decisiones, a cometer abusos sin pensar en el costo que eso nos iba a traer después. Entonces, quienes aprendimos lo que significa ir a buscar un voto y conservar un voto es una confianza que alguien te da.
Y como en las relaciones de pareja, si traicionas a tu pareja, difícilmente te va a perdonar si la falta es muy grave. Si no es tan grave, a lo mejor te da otro chance. Quizá 2 chances más, pero ya después de eso pues, te van a mandar a volar. Pues así acá. Que de hecho fue similar lo que sucedió si nosotros nos remontamos más o menos a esa época. Tal vez están difiriendo un poco los años, pero estás platicando de un Ramón Poe en el puerto de Veracruz y lo mismo le pasó a tu cuate, el Zarrabal, cuando mandaron a Sergio Pasos, ¿no? En Boca del Río. Totalmente. El candidato. De hecho, híjole, fue mucho antes. Claro. Te conté que con Zarrabal ganamos por primera vez en Boca del Río. El PRI no había logrado ganar en Boca del Río pues desde hacía 15 años, si no es que más. Con Martín Vidaña logramos ganar la Diputación Federal, pero ganamos gracias a los municipios del distrito. Que no eran de Boca del Río. Boca lo perdimos. Lo perdimos por menos margen, pero finalmente lo perdimos. Con Zarrabal no, con Zarrabal ganamos Boca, municipio, y nos fue a todo dar en los municipios rurales, además. De hecho, como anécdota, el candidato del PAN, que era de Tlaliscoyan, de Piedras Negras, ahí le ganamos 2-1. El candidato natural a la alcaldía en Boca era Raúl No Mansur. Ok, en el 2010. Sí. O sea, o sea, no le dieron ni la del 2010 ni la del 2013. Él era el candidato. De hecho, había habido una especie de plática entre nosotros, porque pues también es parte de esto sabernos poner de acuerdo. ¿Entre nosotros a quién te refieres? Mansur, Zarrabal, un servidor y varios más. Que todos estaban súper jóvenes. Pues empezamos juntos. Sí. Empezamos juntos. Y cuando ganamos la Diputación Local de Boca, Mansur era subsecretario de Ingresos. Cercano al exgobernador Herrera, muy cercano. Y pues él se pone el patín y se le antoja ser candidato a diputado federal en este distrito que es la mitad de Boca y la mitad del puerto de Veracruz. Ok. Que hoy en día es el distrito 4. Ajá. Entonces, le entra la elección, nos va bien, gana. Y gana Zarrabal también. Y entonces teníamos a Raúl Zarrabal, diputado local, y a Mansur federal, ¿no? Los dos pero en entregando resultados. Sentido, al que le tocaba era Raúl. Pero ¿por qué le tocaba a Raúl si los dos ganaron sus elecciones, uno para federal? Porque Raúl salía naturalmente. Él terminaba la local y le empataba bien con la elección, el próximo proceso electoral. Mansur no, Mansur acababa de ser electo, tenía poco tiempo de él fue diputado federal en 2009. Me parece, un año nada más, si acaso. Y el otro pues ya llevaba 2 años Ya iba de salida. Sí. Pero además porque entre nosotros lo habíamos platicado. Ese era el acuerdo. Sí. Entonces, Mansur rompe ese acuerdo y ahí se hace un cisma, ¿no? Se genera un problema. Yo me vengo de delegado acá para ayudar a sacar ese proceso. Nos fue bien. Fue la elección en la que el señor gobernador gana creo que todo. Claro. Y ya de ahí, en la sucesión de Mansur, el candidato natural de nueva cuenta, pues era Zarrabal, que ya venía de ser funcionario con el gobierno de Duarte. Fue secretario de Infraestructura y Obra Pública. Entonces venía con proyección. Y pues el amiguismo, se interpone, meten a un Sergio Pasos que pues, en su vida había militado en un partido y en su vida lo había hecho, por supuesto, en el PRI. Al mismo tiempo con Ramón Poe, ¿no? ¿Sí? No me acuerdo. Me parece que sí. El caso es que bueno, fue una pésima decisión. Sí, tienes razón. Ramón Poe fue candidato.
Ramón gana, Sergio por supuesto pierde avasalladoramente. Raúl vuelve a ganar la diputación local limpiamente y holgadamente, pues. Y esa es la historia, ¿no? De cómo este tipo de decisiones y de cosas, pues fueron. Pero también, a ver, hay que decirlo, ¿no? Si Raúl tomaba esa candidatura en esta sucesión de Salvador y iba también, en vez de Sergio Pasos, se iba a enfrentar contra un Miguel Ángel Yunes Márquez que estaba con todo y que tal vez perdía por menos, pero iba a ser muy complicado. Raúl siempre ha demostrado ser un candidato muy competitivo. Y en la elección local, la primera vez que fue candidato a diputado local, recuerda que en esa misma elección también Miguel fue candidato. Y aun y cuando Miguel fue candidato a alcalde, Raúl a diputado local, la diferencia entre ellos en votos no fue tanta. O sea, sí Miguel sacó más, a ver, era candidato a alcalde, pero la diferencia con el candidato a la local no eran tantos votos. Claro. Y es ahí donde empezabas a ver este tipo de decisiones del PRI a nivel estatal, donde pues prácticamente eran los amigos del gobernador los que estaban en las boletas. Ahí fue donde el PRI empezó a equivocar el rumbo, tomando decisiones equivocadas. ¿Y quiénes eran los que en este momento, pues a ver, Javier Duarte mandaba como presidentes del partido a nivel estatal? Híjole, ¿quién era? Porque dices que fueron varios. Varios. Pero en ese momento, no me acuerdo quién era el presidente del partido. Es que prácticamente Javier cambió de presidente del partido casi cada año o año y medio. Ok. Cuando un servidor fue secretario de organización del partido, me tocaron 3 presidentes. Y era el licenciado Herrera. El último presidente me tocó con el doctor Duarte, pero me tocaron 3. Claro. Y cuando yo fui presidente del PRI del Puerto Veracruz, era otro, es más, era mujer, era Elizabeth Morales. Ok, sí, claro, hoy en día del PT. La que me tomó protesta como presidente del partido en el puerto era Elizabeth, buena amiga. Claro. Y entonces, cambios de presidente a cada rato. Sí. ¿Quién era el presidente? No, ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Oye, a mí me toma protesta Elizabeth y cuando yo me voy del partido, el presidente ya era Américo Zúñiga. Sí, claro. Y los 2 de Jalapa, justamente. Así es. Los 2 de Jalapa. ¿Y a poco, por ejemplo, hoy se habla mucho de venta de candidaturas cuando un partido en el poder tiene muchísimos municipios y dicen, no, pues por la marca ganamos? ¿No se llegó a vivir lo mismo en ese momento con el PRI? Que a mí me tocara vivirlo solo con un dirigente del partido. Y no es que pidieran lana a cambio de candidaturas. Se les ocurrió la pésima idea de que parte de los requisitos para aspirar a ser no candidato, precandidato, era pagar cuotas, pero cuotas no bajitas. Digo, depende del municipio, era La Pedrada, pero cuotas. O sea, una mensualidad para... No, cuotas. O sea, ¿te quieres inscribir para ser precandidato y luchar por la candidatura? Dentro de los requisitos tienes que pagar. Y esto pues empezó a generar una crisis porque todos se sentían con derechos adquiridos. O sea, como una especie de guante para poder estar dentro del club. Pero eso te complicaba mucho las cosas. Yo era secretario de organización del partido, en esa área recaía. O sea, te tocó entonces en tu administración. Claro, pero cuando yo veo que esto empezaba a ocurrir. O sea, fue en la administración de Pepe Yunes. No, yo el presidente del partido ya era Jorge Carvajal. Ok. Y ahí es donde yo tengo serias diferencias con Jorge. No nos pusimos de acuerdo, evidentemente yo no me presté a eso, y bueno, se armó todo un relajo, ¿no? No estuve de acuerdo, no me parecía sensato. Pues imagínate en un municipio donde hay 15, un municipio de Tlaxcoya, que lo debes de ubicar aquí cerca, 15 aspirantes. Y cada quien con su cuota. Y ya todos habían pagado, entonces ya todos se sentían con derechos, y ahora a ver cómo los pones de acuerdo.
Pues es que yo ya pagué, tengo derecho. Pues sí, pero vamos a ponernos de acuerdo. No, pues es que yo soy más Juan Y tú Camané. estás ahí en medio. Y a ver, ¿cómo los convences? Claro, pues el otro, no, pues es que tú convences, pues es tu chamba, tú eres el secretario de organización, trábate. Ah, te aventaban ahí. Pues sí, le digo, oye, pues Y sin ganar nada. ¿no? No, así no era. Entonces, pues, eso complicaba mucho las cosas. Y no me presté a eso, ¿no? Fue el único caso que, insisto, no es que se cobrara que ese La candidato candidatura, pero sí, por así decirlo, para estar en la precampaña, siendo un precandidato. Sí, fue la única vez. De ahí en fuera, bueno, rumores hubo muchos, pero que a mí me constara, no nada. Y por supuesto, un servidor jamás se hubiera prestado algo así. ¿Y cómo era estar en medio de todo? Porque tampoco puedes decirle al gobernador, oye, está pasando esto, porque pues al final del día el gobernador mandó a esa persona a dirigir el partido. Sí, claro. Pues mira, sí se lo dije. No me importó y sí se lo dije. ¿Se lo dijiste a Fidel o a Javier? Todavía era Fidel el gobernador, sí se lo dije. Yo cumplí, yo se lo dije a él, se lo dije a la presidenta del PRI Nacional, ¿no? Dije, a ver, este mecanismo no es el adecuado, va a generar mucho complejo, va a complicar mucho sacar candidaturas de unidad. Pero pasó también todo lo contrario, porque fue una elección donde arrasaron. Sí, pero bueno, es que eso se compuso. ¿Cómo se compuso? Pues a tiempo, pues se dejó de cobrar. ¿Le regresaron su dinero o qué? Se dejó de cobrar. Entonces, digamos que no, hoy por hoy no gozo de los afectos de quienes estuvieron en esa dirigencia. Oye, pero pues ni modo, yo no estaba de acuerdo y si no estoy de acuerdo, no me presto. Pero a ver, también cómo era el estar en ese entonces mal con el dirigente del partido, siendo que hace algunos días pues fuiste con el gobernador y lo acusaste, ¿no? De que casi como que fulanito de tal está haciendo esto. ¿Cómo era regresarte y vivir también una campaña donde pues eras el secretario de organización, pero no te estabas llevando bien con el presidente estatal? Pues sufrí lo que en el partido o en el argot político conocemos como el congelamiento, ¿no? Ni modo. Pero era preferible eso a prestarse a algo así, que insisto, yo no me atrevo ni a decir que era algo bueno o malo, simplemente en mi experiencia me parecía que era algo equivocado, porque pues, cobrarles para ser precandidato, pues luego cómo los pones de acuerdo, cómo los bajas, ¿no? Claro. ¿Con base en qué? Oye, Raúl, y si tuvieras que definir en una palabra a un animal político como Fidel Herrera, ¿cuál sería? Ay, en una sola palabra, híjole, gigante. ¿Y qué fue lo que más te sorprendió de su forma de operar en la política? Porque hay que decirlo, y lo comentaste tú en la entrevista, tu función más que de administración pública era una función partidista la que estabas empleando, y también el que tú estuvieras metido en la función partidista, pues yo creo que ver a un Fidel Herrera donde parecía que las campañas eran sus vacaciones y eran la parte donde más disfrutaba de hacer la política, y el tú verla también y ser parte de, ¿cómo era verlo operar? Solo quiero hacer una corrección porque me quedé pensando en cuando esa dirigencia ya era en la salida de Fidel. Ok. O sea, no fue en la intermedia de Fidel. O sea, fue ya en el gobierno de Duarte. Ya en vísperas de. O sea, todavía era Fidel gobernador, sí, pero ya íbamos de salida. Y la intermedia, que es donde Fidel gana todo, o casi todo, esa yo todavía no estaba en el partido. Okay. El presidente del partido de ese entonces me acuerdo que era Ricardo Landa. Okay. Él era el presidente del partido. Ok. Oye, y en el caso de Javier Duarte, ¿cómo fue el relacionarte con un personaje como él? Bueno, lo que pasa es que a Javier y a muchos otros más nos conocíamos desde antes. Fidel siempre fue alguien que apostó mucho por jalar a muchos chavos. Y en ese jalar muchos chavos, pues se hacían grupos, ¿no? Y ahí es donde conozco a muchos de los que estuvimos en gobierno, unos en gobierno, otros en tareas de partido,
pero ahí es donde todos nos conocimos y Javier era uno de ellos. Claro. Y en ese momento, por ejemplo, en el 2016, ¿crees que hubo una operación interna para sacrificarlo y llegar a salvar al partido o no? ¿Cómo? Sí, en el aspecto de que, a ver, hay que recordar que en el 2016-2017 fue cuando llega Javier Duarte a la cárcel, y crees que fue más como un sacrificio, como un chivo expiatorio para llegar a estar salvando al PRI, en este caso, desde la dirigencia, ¿o no? Yo creo que no tuvo nada que ver con salvar al PRI. No. Yo creo que tuvo que ver con errores de decisiones mal tomadas de parte del propio Javier y mezquindades de algunas gentes cercanas al expresidente Peña. Oye, y pasa este tiempo en el 2016, donde ya tu último trabajo dentro del PRI pues, fue ser el presidente del partido en el puerto de Veracruz. Vas como alcalde en esta fórmula, como suplente. ¿Y qué pasó en todo ese proceso? ¿Qué pasó en todos estos años hasta el 2025, donde pues estabas viendo todo, pero pues no estabas, creo que fuiste candidato o aspirante a candidato a diputado local en su momento en el 2021, pero ¿cómo veías al PRI en ese momento, en todos estos años? Porque fue un gran tramo. Yo apostaba que podíamos recomponer, reconociendo nuestros errores y echándole para adelante. El problema fue que la lucha no solo era hacia afuera, también era hacia adentro. Y perdimos la de adentro y pues ya la de afuera ni se diga. Entonces, yo recuerdo que cuando la primera derrota que tuvimos en el puerto, que fue la de la Diputación Federal, pues lo políticamente sensato de mi parte era, yo pedí, oigan, pues ahí está el partido, con ustedes me digan, hacemos un cambio de dirigencia. Yo, pues, a ver, perdimos, aunque la culpa no era totalmente mía, pero yo era el presidente. Y lo correcto era eso. ¿Qué fue que hablaste con Américo, quiero pensar? No, Américo todavía no era presidente. Ya. El presidente en ese entonces era Renato Alarcón. Ah, ya, de Emiliano Zapata. Exacto. Hoy creo que está en el Verde, ¿no? En el Verde. Exacto. Entonces, digo, no, espérate, todavía no. ¿Nunca quisiste jalar para allá, para el Verde? ¿Nunca hubo alguna propuesta, alguna intención? No. No, mira, tengo amigos en todos lados, creo yo. Pero no es la visión en la que comparto con ellos, ¿no? No estoy de acuerdo de cómo están haciendo las cosas. La alianza que hoy gobierna el país y que gobierna el estado de Veracruz. No estoy de acuerdo, no me parece. Están cometiendo demasiados errores, muchos que se parecen a lo que muchos priistas o expriistas nos tocó ver, incluso cosas que no me tocaron ver, pero supimos que se hacían de hace muchos años atrás. Excesos, o sea, como que estamos repitiendo la historia. Volviendo a vivir cosas que se supondría ya no tendríamos por qué vivir. Se supone que las superamos y que estamos avanzando y que vamos para adelante, y pareciera que retrocedimos, ¿no? En muchos casos, sobre todo a nivel federal. Entonces, yo no comparto eso, evidentemente, y creo que la única opción con la que yo me identifiqué, que además son un partido que está inscrito también en la socialdemocracia, pues es con el Movimiento Ciudadano. Y ahí es donde se presentó la coyuntura de la elección de Boca del Río, lo de mi tocayo, los aprendí a conocer más. Y bueno, pues tomé la decisión y ahí estoy, y ahí voy a estar, y le agradezco mucho al presidente estatal, a Luis, la invitación, y espero no dejarlo en mal. Oye, ¿y cómo fue que se dio ese acercamiento? Porque también te tocó pues estar operando en unas campañas donde pues no estabas tampoco en ningún partido, pero sí apoyando, pero no. Pues mira, que fueron en este caso en las últimas del 2020. Solo en esta última elección, porque pues yo ya había renunciado al que era mi partido y yo estuve sin partido, ¿no?
ayudé a Raúl aquí en Boca del Río, precisamente él estuvo en Movimiento Ciudadano y todo lo que hubo que hacer para ayudarle a Raúl, pues se hizo, y a veces eso implica tener comunicación con todas las fuerzas políticas. Hay cosas en donde nos conviene ponernos de acuerdo, por ejemplo, la defensa del voto, ¿no? En el conteo de los votos, es decir, oye, pues no nos vamos a dejar porque el OPLE viene cargado para acá. O sea, ¿cuál era tu función dentro de la campaña? Como hacer un poco de todo. Ok, como asesor político, digámoslo así, sin tener un solo cargo como tal. Sí, como en donde se ofreciera y lo que hubiera que hacer, pero la cosa era ayudar. Y cuando dices de estar apoyando a otras fuerzas políticas es... No apoyar, tener comunicación. Tener comunicaciones justamente de estas notas que salieron, que estuvo con el esposo de la gobernadora operando y apoyando. No conozco al señor ni tengo intenciones de conocerlo. No sé, lo puedes pasar aquí caminando frente a mí, no sé quién es. Nah, tampoco. Te lo juro, no sé quién es. No lo conozco, no tengo el gusto. Oye, ¿y cómo fue ya regresar en una campaña política, en este caso como asesor político, con un amigo tuyo, como lo es Raúl Sarrabal, y en un distrito, en un municipio como Boca del Río? Me decías que ahí fue donde se empezó a hacer tus contactos con Movimiento Ciudadano, y quiero pensar que en primera instancia fue por una apertura de puertas de Sarrabal. Sí, el culpable es mi tocayo. Ese cabrón siempre me anda llevando para todos lados, güey, me anda invitando. No, la verdad es que sí fue por él. El exdirigente estatal del partido, hoy diputado federal, Sergio Gil, tuvo a bien empezar algunas pláticas, acercamientos. Sergio es alguien que tiene mucho oficio y en aras de tratar de construir una alternativa mejor para Boca del Río y lograr buenos resultados, fue que empezamos a tener estas pláticas y pues una cosa fue llevando a la otra. Y por ellos tuve la oportunidad de conocer al resto del comité estatal y al dirigente y empezar a ver cosas muy interesantes, ¿no? Algo debe haber, Rodrigo, que no soy el único que lo piensa, que hoy Movimiento Ciudadano es la segunda fuerza en el estado. Estos 600,000 votos, hablando de números más números. Hay que ver el 27, hay que decirle. No son, que no es lo mismo una elección municipal, porque una elección como en el 2027. El reto será tratar de igualar y mejorar incluso esa votación. Pero bueno, es un reto y deja en un lugar bien parado al partido. En esta elección, Movimiento Ciudadano logra ganar 41 alcaldías, con todo y que nos están robando Papantla y Poza Rica, pero bueno, finalmente es un gran resultado, ¿no? Para un partido que venía siempre de ocupar terceros o cuartos lugares, es un gran salto. Ahora, ¿no crees que Movimiento Ciudadano también tiene una dependencia en esta coyuntura política interna que puede existir en un Morena? Porque también mucho se habló en estas últimas elecciones del apoyo de Manuel Huerta hacia el partido, ¿no? Que unos candidatos eran de él, que... ¿En dónde? ¿En Movimiento Ciudadano? Sí, te pongo un ejemplo, por ejemplo, en Poza Rica, ¿no? No, pues es que el delegado del bienestar, pues era ahí en este caso, con Manuel Huerta y Emilio Olvera y todo. ¿No crees que también esta coyuntura política interna de Morena, estos pleitos, benefician a Movimiento Ciudadano, pero tampoco puede llegar a ser un crecimiento real como tal del partido? Yo creo que todo tiene que ver, Ok. Rodrigo. El que en un partido político haya crisis interna a partir de malas decisiones, excesos, cosas disputas que ya me tocó vivir cuando estuve en... Sí, es donde nacen los partidos. Pues por eso es que ven otra opción. Llámese un PRD en los finales de los 80. A ver, la crisis que vive el PAN con lo que pasó con los Yunes, pues, también hizo que mucha gente, algunos que militaron, otros que simplemente simpatizaban a lo largo de los años, dijeran, oye, pues es que ya ahí ya no, pues eso ya no, entonces ahora vámonos por otro lado, ¿no? Lo mismo pasó en el PRI, lo mismo pasó con el extinto PRD, y no solamente con ellos, con la ciudadanía en general, ¿no? Entonces, Movimiento Ciudadano se aparece como una alternativa, con viabilidad, con congruencia, con representantes que, pues, creo yo lo están haciendo bien o medianamente bien
y eso nos va acreditando con la sociedad. Y insisto, ahí están los votos, ¿no? Mejor, Claro. no hay mejor encuesta que una elección, y la elección que acabamos de vivir lo dice por sí misma, ¿no? Oye, ¿y cómo encuentras a Movimiento Ciudadano en su vida política, en su vida interna, en su vida partidista? ¿Cómo lo encuentras? Porque también tú llegas de afuera, ¿no? ¿No crees que te pueden llegar a ver feo algunos de que no, este cabrón es expriista o es priista y ahora cómo está? Porque también se puede llegar a veces a sentir, ¿cómo te sientes en tu integración en el partido? Contento, me he encontrado. Han sido muy generosos, muy solidarios, muy abiertos a que muchos más se sumen. Y eso pues habla bien del partido, creo que van en buena ruta. Yo no tengo queja, la verdad es que desde el dirigente Luis y de ahí para abajo, todo el equipo han sido bastante empáticos. Y en ningún momento he sentido Grilla todavía. algún recelo. No, al contrario, ¿no? Creo que de verdad todos tenemos ganas de hacer bien las cosas, de seguir creciendo, seguir avanzando y lograr que en Veracruz las cosas cambien para bien y que se hagan mejor las cosas que hasta ahora. Y eso implicará sin duda alguna que en el 2030 Movimiento Ciudadano logre gobernar Veracruz. Ahora, ¿cuál es tu intención? ¿Cuál es la función que buscan que tú tengas en el partido? Porque hablabas hace ratito en la entrevista que decías, pues sí, tal vez lo que están buscando hoy en día fuerzas como Movimiento Ciudadano, digo, tal vez no lo ocupaste con esas palabras, pero así también yo lo entendí, es justamente lo que queda del PRI, lo poco que queda, que se sumen en este caso al partido, a los naranjas, ¿no? Que tengan de cierta manera esta estructura de lo poco que queda en un partido. ¿Cuál es la estrategia de Movimiento Ciudadano en estos próximos años? ¿Tú cómo lo ves como estratega político que tendría que ser la función del partido? Porque si le podemos llegar a preguntar a algunos, dicen, no, pues seguir abriendo la puerta a los ciudadanos y pensar en la familia. Pero una respuesta como estratega político, ¿cuáles crees que tendrían que ser los siguientes pasos hoy en día y a corto plazo de Movimiento Ciudadano para, en realidad, ser esa segunda fuerza? Porque hoy en día la segunda fuerza, dejando a un lado estas elecciones de municipales, es el Partido Verde. No estoy de acuerdo contigo en la última apreciación. ¿Cuál? Seguramente será sujeto de otro debate, que el Partido Verde es la segunda fuerza. No, pero yo me refiero con los últimos resultados de 2024. Sí, pero ya hablaremos del Partido Okay. Verde. En el caso de Movimiento Ciudadano, creo que lo que tiene que ver, lo que debemos hacer, lo que se está haciendo es organizarse. Organizarse, apertura, todos caben, todos son bienvenidos, hay que sumar y multiplicar, ¿no? Parecen frases hechas, trilladas, pero tienen mucho de fondo. Y soy un ejemplo de eso, ¿no? Y como yo hay otros casos. Claro, más. pero por ejemplo dice sumarse, pero ¿cómo le dice súmate? Pero pues no hay nada, ¿no? Porque por ejemplo, si vemos hoy en día un Morena, dicen súmate, pero tienen para dónde repartir. En el aspecto no me refiero de dinero, sino son un partido en el poder y son muchos cargos también que se tiene en gobierno, ¿no? Pero tú ¿cómo le puedes llegar a decir a alguien súmate, pero sí a cambio de qué o qué? Yo creo que tiene que ver, a ver, si algo aprendí en estos años de dedicarme a esto es que aquel que te condiciona, por ejemplo, aquel que te condiciona un voto, te está diciendo que te va a traicionar. Ok. Entonces, aquel que te condiciona, sí, pero ¿qué me vas a dar? Pues te está diciendo implícitamente que le interesa poco lo que vayas a hacer con lo que vaya a ocurrir con Veracruz, con su ciudad y con el estado en lo general. Lo que le interesa es un tema de cortoplacismo y de una satisfacción individual y tan. Claro. Entonces, ahí es donde pues, tú decides, ¿no? ¿Qué valor le das a cada cosa? Hay mucha gente que de verdad quiere cambiar las cosas para bien. Sí. Y es esa gente la que ha logrado ir haciendo que hoy Movimiento Ciudadano sea la segunda fuerza en el estado. O mucha gente y seguiremos creciendo. Algunos
por hartazgo en otro lado donde estaban, otros porque quieren algo diferente en su ciudad, pero finalmente pues es la misma intención. Aquella ruta no sirve, la que sirve es esta, yo creo que esta puede ser y por aquí nos vamos. Mientras los partidos políticos sigan siendo el conducto, de acuerdo a la ley, pues habrá que elegir por uno, porque el que no decidas y el que no participas, alguien más lo va a hacer por ti y luego no te quejes de lo que suceda cuando no te interesaste en el momento en el que debiste haberlo hecho, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué es lo que se tiene proyectado para Movimiento Ciudadano a corto plazo? Esta creación bueno, ya se tienen los comités, ¿no? Los municipales, ¿no? Las dirigencias municipales, pero ¿cuáles serían las estrategias de Movimiento Ciudadano? Obviamente lo que pueda llegar a saber la gente. Y refiriéndome nada más en tema político. Es un ejemplo, no sé, se me ocurre tener 4, 5, 6 cuadros que se dividan en ciertas regiones, en la zona centro, en la zona sur, en la zona norte, porque también para que un partido pueda llegar a caminar con fuerza, también se necesita que caminen con cuadros fuertes, ¿no? Y los tiene, pues a ver, ejemplo. No te estoy diciendo que no. Movimiento Ciudadano fue de los primeros partidos que integró todas sus planillas y todas sus candidaturas en los 212 municipios, cumpliendo con la equidad de género y con las reglas estas de competitividad, o sea, con todos y cada uno de los lineamientos que enmarca la ley electoral del estado de Veracruz, fue de los primeros en cumplir con todo. Y eso no lo logras hacer si no tienes estructura. Claro. Entonces, claro que el partido tiene estructura, que habrá que ampliarla, que habrá que generar más, sí, por supuesto, ¿no? Pero de que la tiene, si no, no se hubiera logrado hacer. Sí. Hay otros partidos que no lograron cumplir con todo, ni registrar a tiempo todo. Algunos incluso de los tradicionales. Entonces, pues esto es sintomático y te dice que la gente está empezando a voltear por otro lado. Y creo que esta es una muy buena ruta. Ahora, regresando, por ejemplo, a ese PRI que estabas con Raúl Sarrabal en el 2008, 2009, 2010, donde decías, teníamos 15 años sin ganar en lo que era Boca del Río, si bien con un apoyo del Estado. ¿Cómo hoy en día poder estar replicando ciertas estrategias en pleno 2025 sin apoyo del Estado y decir, pues cómo crecemos también como partido cuando tenemos todo en contra? Fíjate, mi tocayo y yo y muchos otros que éramos o somos de aquí de la zona conurbada, gran parte de nuestra vida nos tocó hacer política desde la oposición. Porque desde la oposición municipal. Sí, pero con un gobierno del estado y un partido en ese entonces, que como ya daban por perdidas estas dos plazas, no se desgastaban en hacer nada, ayudar en nada. Entonces lo que hacíamos, lo hacíamos nosotros, organizándonos nosotros. Nosotros aprendimos a hacer política desde la oposición. Y cuando ganamos la local la primera vez con mi tocayo, yo recuerdo que esa elección local, pues empezamos 15 puntos abajo, más o menos, y el candidato fuerte del partido en esta zona, pues era el que iba a la alcaldía. La verdad es que a nosotros ni nos pelaban. A ver, la casa de campaña que pusimos con Raúl, la pagamos los 2 meses de renta de la oficina haciendo cooperacha entre los cuates. Te lo digo yo, que yo era el encargado de hacer la vaquita con los amigos para pagar la pinche renta del lugar. Así empezamos campaña. Y la campaña la desahogamos consiguiendo propaganda institucional del partido. No mandamos a hacer, no teníamos con qué. Nos fuimos a personarnos ahí a la puerta de la dirigencia del partido y oigan, ayúdenos con algo ahí de la propaganda institucional, las veritas del PRI, lo que se daba en ese entonces, que los cilindros, que no sé qué, pero pura institucional, no eran propiamente del candidato, ¿no? Salvo algunas cositas que con el esfuerzo de amigos lográbamos hacer. Ya cuando estábamos a 2 semanas de la elección y que ya habíamos logrado subir. Ahí sí estaban los apoyos. Y todo, bueno, ya nos empezaban a voltear a ver y ya como que se apiadaban de nosotros y el partido nos mandaba alguna que otra ayuda adicional, pero empezamos sin nada. Claro.
Entonces te platico esto porque estamos muy acostumbrados a que nos tocó Sí, a remar contracorriente. remar contracorriente en una cuenca electoral en donde al PRI siempre esta zona le fue adversa. Entonces no estamos ajenos a eso ni nos espanta. Oye, ¿y a Luis Carbonell cómo lo sientes? Digo, te lo pregunto, obviamente no me vas a estar hablando cosas negativas de él, pero ¿cuáles tú crees que son las virtudes que podría él llegar a tener como dirigente? ¿Cuánto, porque lo desconozco, cuánto tiempo él le queda en la dirigencia estatal? Mira, eso no lo sé, porque tampoco voy a venir aquí a inventar nada. Vengo llegando y no desconozco la periodicidad del dirigente. Pero lo que sí te puedo decir, porque lo vi trabajar en esta campaña y lo he visto ahora. Él es de Jalapa, activo, ¿no? Sí, lo he visto ahora muy activo con el desastre en la zona norte. Es un hombre muy trabajador, tiene experiencia, es muy conciliador, no es de cuadro, o sea, no es como estos dirigentes que les gusta ser protagónicos de a madre. No, él es un cabrón Que ahí es donde puede llegarle a perjudicar el día de mañana que quiera salir. No, él es un hombre de territorio y tan ha sido atinada su gestión que ahí está, digo, ha sido el resultado del trabajo de muchos, pero finalmente la cabeza, el comandante del partido en el estado, pues es él. Y ahí están 600,000 votos de resultado. Insisto, el esfuerzo de muchos, pero sinergiados y dirigidos por una dirigencia que creo yo ha hecho bien las cosas. Entonces yo te diría que creo que es un buen presidente del partido. Ahora, ¿qué es lo que tendría que no hacer Movimiento Ciudadano? ¿Qué es lo que no tendría que hacer? Confiarse. Confiarse. Hay que trabajar muy duro. Seguir que vamos. Fíjate que yo hubo un escenario, por ejemplo, en el 2027, donde veo algo complicado, el hecho de que un Morena y un Verde vayan en alianza. Yo lo veo complicado, sobre todo porque en esta última elección, si no hubiera sido por temas a nivel nacional, yo creo que hubieran ido inclusive cada quien por separado. Pues ahí tienes Alvarado. Ahí tenemos a Alvarado, ahí tenemos a Tuxpan, tenemos a muchos otros municipios. Y también yo creo que sería muy interesante el que al momento en que ya no fueran en estas alianzas, si fuera un Movimiento Ciudadano y un Morena y un Verde por separado, yo creo que sería muy interesante el conocer este tipo de resultados, que ahí es donde yo creo que Movimiento Ciudadano tendría, no digo ponerse las pilas porque no lo estén haciendo, sino que tendrían que también visualizar ese panorama donde tal vez terciarían de cierta forma una elección, y no necesariamente terciarla significa que el Verde, MC y Morena estén encabezando los primeros resultados. Puede ser un mismo PAN en algún municipio o en algún distrito, o puede ser algún PRI. Sin embargo, ahí es donde yo creo que se podría llegar a poner interesante más esta situación, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Creo que la elección del 27 pasa. ¿Lo han tocado este tema en algunas pláticas o no? Sí, sin duda, pero no necesariamente con esa óptica, sino pasa más bien por tener la astucia de identificar liderazgos en los distritos, en el territorio, que por sí mismos encabecen luchas sociales de determinados temas, sean personajes que en descontento con sus gobiernos locales o con el propio gobierno en lo general, encabezan una lucha por tratar que las cosas sean diferentes en sus regiones. Hay muchos liderazgos microlocales que si los sabes identificar y les enseñas una ruta, es posible que entre todos hagamos que las cosas en Veracruz sean diferentes. Que sería parte de tu chamba en este caso en el partido. Es la chamba de muchos, pero bueno, me gusta pensar que voy a tratar de ayudar mucho en esa tarea. Ahora, ¿tú vas a estar en el estado o vas a estar en una región en específico? No, bueno, mi encargo es de connotación estatal, ¿no? Estaré atento a las indicaciones que la dirigencia me dé, pero bueno, el encargo es de connotación estatal. Ok. Bueno, Raúl, pues muchas gracias por acompañarnos. Ya llevamos hora y media platicando, cabrón. Es que hablo mucho. No, muchas gracias, Rodrigo, por la invitación, y de nueva cuenta a todos los que nos ven.
que cada vez somos más. Soy fan del programa. Les agradezco el tiempo y el espacio. Gracias a todos los que nos escucharon en el programa de hoy. Espero que se la hayan pasado muy bien. En las cámaras nos acompañó Tomás Muñoz. Mi nombre es Rodrigo Crosa y los dejo siempre en sintonía.